Ok, vamos a empezar a hacer esta presentación de este estudio que hicimos. La similitud entre Jesús e Isaac. Aquí está Jenny, está Coco al lado mío, como siempre. Jenny, ora, por favor. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el día que nos has permitido tener una noche tranquila, un Señor reparador. Y en esta hora, Señor, vamos a abrir tu santa palabra, que tu Santo Espíritu nos pueda dirigir, nos pueda dar el entendimiento que necesitamos. Te damos gracias, Señor, por la vida, por tus cuidados y por cada una de tus bondades para con cada una de nosotros. Te pido que ayudes a Diana en esta hora para que ella pueda exponer tu palabra y que pueda llegar a los corazones que necesiten escuchar de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este estudio lo hicimos en compañía del grupo y también con Jenny. Cada personaje que está en la Biblia tiene una similitud con Jesús. Cada profeta, cada persona que fue escogido por Dios tiene una similitud de Jesús. Una vez Jenny dijo que Jesús es una, ¿cómo fue que tú dijiste, Jenny? Que Jesús era tú lo dijiste una vez, que Jesús era una unión de todos. Algo así, tú me dijiste, Jenny. Sí, cada personaje bíblico, profético, siempre se puede conseguir una similitud de cada uno de ellos. Y creo que entre ellos mismos, entre los profetas, siempre hay alguna similitud entre ellos. Y esas son las similitudes que nosotros debiéramos tener con Jesús. Por lo menos una similitud debiéramos tener con Jesús. Ya estudiando su santa palabra. Y esto se basa en el capítulo 22 de Génesis. El capítulo 22, Jenny. Y hay otros versículos de la Biblia y también que vamos a utilizar, también de Elena G. de White, que habla sobre estas similitudes. ¿Ya lo tienen? Sí. La primera es que Jesús era el hijo unigénito, ¿verdad? Sí. E Isaac, no siendo el hijo único, pero fue aquí nombrado como hijo unigénito. Según Génesis 22:2, Jenny. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Génesis 22:12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Tiene algún comentario, Jenny? Pero claro, la gente se podría preguntar, pero ¿cómo es el único hijo? ¿Y no contamos a Ismael? Bueno, no se debería de contar a Ismael, porque Isaac era el hijo de la promesa, mas Ismael era hijo de Agar, de una esclava, y era un hijo ilegítimo, ¿eh? Sí, se podría decir que era un hijo legítimo porque no estaba dentro del primer matrimonio. Pero realmente el único hijo que Dios reconocía como tal era Isaac, que fue el hijo de Sara y de Abraham. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero no solamente en Génesis, que fue escrito por Moisés, habla de que fue un único hijo. También en Hebreos 11:17 dice, por fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba,
tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido. Aquí hay 3 versículos de la Biblia que habla sobre Isaac, el único hijo de Abraham. Y en Juan 3:16, aquí se ve que Jesús es el único hijo de Dios. Eso no lo sabemos, Jenny. Okay. Dilo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta es la primera similitud que podemos encontrar entre Isaac y Jesús. Pero también ellos eran especiales en su género. Y aquí me voy a una cita que me dio la hermana Jenny, que está en Patriarcas y Profetas, en la página 168, párrafo 1, dice: la fe habitual de Abraham en Dios y su sumisión a la voluntad divina se reflejaba en el carácter de Isaac, pero el joven era de afectos profundos y de naturaleza benigna y condescendiente. Pero además de eso, les voy a poner, porque lo vamos a ver más adelante, que era obediente. Isaac solamente quería agradar en cierta manera a su padre. Estaba bien instruido, conocía la promesa y tenía fe en ella. Confió en su padre. Entonces, el versículo 22 también hay algo más que tenemos que ver, y es sobre el monte Moriah. Y de esto, el monte Moriah, que también es conocido como el Gólgota o la calavera. Y me voy aquí a esta ayuda que busqué. El Calvario, también conocido como el Gólgota, fue un sitio que se encontraba cerca del exterior de las murallas de Jerusalén. En este lugar, según los evangelios, fue crucificado Jesús. El término Gólgota o Gólgota proviene del griego, ahí está la palabra. Yo no soy griega, no sé hablar el griego todavía. Posteriormente escrito como, también está en griego, que es la transliteración griega de un término arameo que pudiera ser Gólgota, dice Gólgota. Bueno, en el texto griego de Mateo, Marcos y Juan se da su traducción como Kapaviu, pues ese griego, yo no sé griego. Todo esto está lleno de palabras griegas, pero como yo voy a pasar el PDF, ahí lo pueden ver. Y los que saben griego me dicen cómo se pronuncia. Lugar de la calavera, vertido al latín como Calvario, locus, de donde deriva la palabra española Calvario. En el Evangelio de Lucas se le denomina simplemente lugar de la calavera. Y en Juan 19:17, Jenny leyó Génesis 22:2, que habla aquí que Dios le iba a señalar un cerro, un monte. Y en 19:17, y él, cargando su cruz, salió al lugar y llamado de la calavera en hebreo Gólgota. Y segunda de Crónicas 3:1 dice: Salomón comenzó la construcción del templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, donde el Señor se apareció a David, su padre, en el sitio que David había preparado para ello, es decir, donde Ornán, el jebuseo, trillaba el trigo. ¿Algún comentario, Jenny? Sí, todo esto pertenece al monte Mori. Y es algo interesante que tú has dicho, que no sé, lo has pasado por alto, pero Isaac cargó la leña. Eso va más adelante. Es otra similitud. Tengo otro. No te adelante, Jenny. Algo que hay que saber, que Jenny estaba haciendo esa investigación y me estaba comentando el otro día, es que el monte Moria en sí era como, habían diferentes montes, ¿no fue eso tú me dijiste, Jenny? Diferentes, podían ser colinas. Jenny está haciendo una investigación de estos montes, del Sinaí, del monte Moria. Está haciendo yo una investigación y un día de esto ya nos va a
a compartir esto con PDF, yo te lo hago. Bueno. En sí lo que abarcaba el monte Moria y el Sinaí, ¿qué ahí había en ese centro, en ese valle? Eso es mucho más profundo, mucho más profundo de lo que ustedes se pueden llegar a imaginar. O sea que el monte Moria, el Sinaí, por mucho tiempo lo vamos a escuchar. Y quién sabe si esa va a ser nuestra próxima morada, si podemos ser herederos de las naciones celestiales. Es que realmente ahí, por ahí es que va a descender la Nueva Jerusalén. La tierra prometida en ese tiempo de Israel. Porque, háganse la pregunta, ¿por qué? De tantos lugares del mundo, ¿por qué ese centro ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué todo pasó ahí? Todo. Por ejemplo, podemos ver la escalera de Ángel. Todo fue ahí. Todo fue en esos alrededores. Y podemos... Cristo venció donde cayó Adán. Y exacto. O sea, que puede ser que en ese lugar, ahí es que estaba el Edén. Según las investigaciones que están haciendo las hermanas Jenny. Pero eso viene más adelante. ¿Y cuántos Jenny son que hay? La hermana Jenny, sorry que Coco ya empezó. Ok, vamos a ver la otra, de este capítulo. Me voy a Génesis 22:4. Isaac resucitó el tercer día. Dice, Abraham vivió 3 días de agonía. Cuando Dios le dijo a Abraham que tenía que entregar a su hijo, sacrificarlo, fueron 3 días. 3 días en agonía, en angustia. Y sabemos que desde que Dios le dijo a Abraham esto, ya Abraham desde ese momento lo sacrificó. Él lo sacrificó en su corazón. Hay muchas personas que dicen, que he escuchado que no tienen esto claro, pero no solamente tenía que matarlo físicamente, ya lo había matado espiritualmente. Es cuando cometemos pecado. Cuando cometemos pecado, solamente de pensarlo, ya estamos pecando. Es lo que pasó con Eva. Eva, ¿por qué Satanás fue donde Eva? ¿Por qué? Porque el único lugar en el jardín que Satanás podía estar era en ese árbol. Y Eva ya lo estaba codiciando en su corazón. Ya Eva había infringido la ley de Dios. Solamente de ponerse a mirar el árbol, ya estaba codiciándole, y estaba ya la semilla de la duda, haciéndose la pregunta en su interior, ¿por qué? ¿Por qué no puedo comer esto? Y ese fue el momento que Satanás utilizó para continuar, porque lo primero que él hace es que nos implanta la duda en nuestro corazón. Y desde que Dios le dijo a Abraham, dame a tu único hijo, ya Abraham lo había sacrificado, porque Satanás no tuvo tiempo de venir donde Abraham y decirle, mira, Señor, por favor, o sea, llorarle, decirle, Señor, no me quita mi único hijo. O sea, no se escuchó no se sabe, no está escrito que Abraham tuvo algún lamento. Yo creo que el NG de Watt no ha escrito nada de eso, que Abraham se lamentó, que Abraham le recalcó a Dios. No hubo nada. Dios se lo pidió y él confió. O sea, él no tuvo la duda. Si yo quizá me arrodillo, si yo ayuno, quizá Dios va a pasar este trago amargo de mí. Él pidió, él oró evidentemente para que se le fuera confirmado la orden, pero Dios no contestó. Exacto. Dice Génesis 22:4, Jenny. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Hebreo 11:19, yo lo voy a leer, dice, y búscate 1 Corintios 15:4. Hebreo 11:19. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y por eso Abraham recobró a su hijo y así vino a ser un símbolo. 1 Corintios 15:4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día.
conforme a las Escrituras. O sea, Jesús fue al tercer día que resucitó. Así también Isaac resucitó el tercer día. Resucitó el tercer día en el corazón de Abraham. Sí. Sí. Y la otra me voy a Génesis 22, 6, pero antes quiero decir, aquí es lo que Jenny adelantó, que Isaac cargó la leña, cargó el madero. Y la leña representa, ¿qué representa la leña? La ley que fue puesta sobre los hombros de Cristo. Muy buena, hermana. También el madero es la cruz. Puede significar el yo. Jenny. ¿Cómo es? El madero puede significar también cuando nosotros clavamos el yo. Exacto. Pero cuando Jesús cargó la leña, el madero también representa, o sea, Isaac, cuando... Si nos ponemos a ver, el madero representa muchas cosas. Pues muchas cosas. Representa la ley, representa los pecados del mundo. Los pecados del mundo. O sea, yo digo, el yo, todos mis pecados. Yo tengo que cargar mi yo a cuesta y entregárselo a Jesús. Sí, como siempre se dice, ponerlo detrás de él. Se lo Exacto. por mí. Y eso, o sea, tiene mucha significación. Génesis 22, 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. En la versión Dios habla hoy dice, Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Y Jesús cargó. Muy buena esa versión. Muy buena esa versión. Los hombros, o sea, imagínense, así no se carga, ¿eh? Él la puso en los hombros. ¿Y Jesús dónde cargó el madero? Ahí mismo. En los hombros. Juan 19, 17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera y en hebreo Gólgota. O sea, esta es otra similitud que tiene Isaac. O sea, si uno se pone a ver la crucifixión de Jesús, viendo la similitud del sacrificio de Isaac. Pero también hay otra cosa que tenemos que ver. Son los instrumentos. Por ejemplo, Abraham, él cargó el cuchillo y el fuego. El cuchillo y el fuego. ¿Qué significa el fuego? ¿Qué es el fuego? Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. El fuego purifica. Exacto. Pero aquí Abraham cargó su utensilio. La ley demandaba sangre por medio del cuchillo, pero ningún hombre podía suplir esa demanda que pedía la ley. Por eso Isaac era un símbolo, o sea, era un tipo. Sí, y el antitipo Jesús. Dice Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Abraham llevó los utensilios para el sacrificio. Y Dios permitió que Jesús pasara toda esa cosa, porque Jesús fue azotado.
Jesús, imagínense todo lo que pasó a Jesús, cada latigazo, y no escapó de sus labios ni quejas ni amargura. Y no solamente eso, que cuando la corona de espinas, dice Elena G. de Juan, el libro de toda la gente, que ellos le daban palo en la cabeza y las espinas se le clavaban más. Y Dios permitió todo eso porque Jesús lo aceptó. Eso fue un momento, si uno se pone a pensar en el momento de Abraham, llevando a su muchachito, yo siempre me he puesto a pensar así, Abraham, cuando Dios le hizo ese pedido, seguro que él no le vio la cara a Sara. ¿Cómo le podía verle la cara a Sara? Cuando pensando todas esas cosas, lo voy a tener que matar. Él mismo tenía que clavarle el cuchillo. O sea, si no se pone a ver los sentimientos, cómo estaba el corazón, uno puede ver cómo también Dios estaba, porque era su hijo. Un sufrimiento. Nosotros no estamos preparados para ver a nuestros hijos, morir. Esto me lo dijo una vez una señora. Un niño es huérfano, hay viudos, hay huérfanos, pero ¿qué es un padre cuando pierde un hijo? No hay palabras. En Génesis 22:8, aquí podemos ver que Isaac fue un símbolo y Abraham, él sabía. Dios le dio la sabiduría para que él, bueno, sabemos que ellos tenían muchas visiones, que él viera que Dios es un símbolo. En Génesis 22:8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y Hebreo 11:19 dice, es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar los muertos. Y por eso Abraham recobró su hijo. Y así vino a ser un símbolo. Adán, a todas estas patriarcas, y ellos sabían lo que iba a ocurrir. Muchos pudieron ver, tuvieron visiones hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos lo que iba a pasar. Y así fue como quizás Abraham en ese momento pensó, mi hijo es una, ¿cómo le podemos decir? La palabra, Jenny. Él sabía que Dios lo podía resucitar el tercer día. Viene siendo como se me fue la palabra. Eso que tuvo Abraham, eso se llama fe. Porque él solamente creyó en la promesa que se le dio. Sí, pero eso viene siendo cuando a ti tú sabes de algo que va a pasar y tú lo haces. A él no se le mostró el ver a su hijo que lo estaba sacrificando. No, pero él sí sabía del Cordero de Dios. Él solamente se le dio la promesa de que por medio de él vendría la simiente. Sí, pero él sabía, todos ellos sabían del Cordero de Dios. Todos estaban esperando al Cristo. Alguien vendría. Acuérdate que cuando Caín mató siempre está esperando la simiente prometida. Y eso vino, Abraham sabía eso, que la simiente prometida vendría de ahí. Dice el deseo de la gente, página 87, nadie de entre los oyentes, ni aún el que pronunció, diseñó el verdadero significado de estas palabras, el Cordero de Dios sobre el monte Moria. Abraham había oído la pregunta de su hijo, Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto?
El padre contestó, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y el carnero divinamente provisto en el lugar de Isaac, Abraham vio el símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. Ahí él se dio cuenta, cuando él vio el cordero, él se dio cuenta de la simbología, de la similitud que estaba pasando con este pedido que Dios le había hecho. ¿Tiene nada a decir? No, está bien, esa cita me gusta. Yo quiero una cita de Elena G. de White que a Jenny no le gusta. Bueno, no sé, no la he encontrado todavía. Y otra cosa, en Génesis 22:9, Jenny. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Búscate Lucas 22:42. Yo voy a leer Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y Lucas 22:42. 42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Voy a leer esta parte del libro Patriarca y Profeta, página 130, párrafo 3, que dice, es muy bonito. Atiende, a ti te va a gustar mucho esta, a mí me gustó mucho. Como madre, como hijo, en el sitio indicado construyeron el altar y pusieron sobre él la leña. Entonces, con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Habría podido escapar a esta suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, estaba cansado, ¿eh? No habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que le sujetarían al altar. Por fin se dicen las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas y se dan el último abrazo. ¿Te gustó esa cita? Sí. Dice que Abraham tenía 120 años. Sí. Ya estaba cansado, estaba agotado. ¿Cuánto tenía Isaac? 20. 20, no era un niño, como lo se pone, ¿eh? Era un joven. Nunca he entendido por qué siempre lo pintan de niño en el altar. Era un mozo ya. Y vemos aquí que él agarra la mano de su padre para que lo ate. ¿Cómo estaba su papá? Su papá estaba temblando. ¿Temblaba? Temblaba. Es que imagínate la mente, ¿cómo yo le voy a clavar el cuchillo? Y eso no. Si ese es mi hijo amado. ¿Sabe que Isaac hizo esto? Isaac puso en sus manos a su papá, átame. O sea, él no puso resistencia, como Jesús no puso resistencia. Pero ahí vemos realmente cómo Dios el Padre también sufrió. Pero cuando Cristo estuvo en el Getsemaní, en el día de la transfiguración, él sentía todos los pecados del mundo sobre él. Y la noche de su crucifixión, cuando le iban a entregar,
esa noche, o sea, el temor de él era que su padre no volverá a ver a su padre. Ese era su temor. Pero Dios no podía intervenir porque la ley demandaba sangre y se tenía que suplir. Pero su padre en ningún momento se apartó de él. Siempre estuvo ahí. Y cuando estuvo crucificado en la cruz, se puso una nube gigante y era el padre que estaba ahí detrás. La nube fue porque decía que si pasaba un rayito de luz, toda la humanidad hubiese desaparecido. Algo que quiero decir es que, o sea, Jesús también sufrió. Dice que cada vez que se secaba más ese día, él dormía menos, porque imagínense, recuerden lo que pasó en el monte de la transfiguración. Él sudó sangre. Él le pidió, cuando le dijo a su padre, Padre, pásame esta copa, pero que se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Eso fue algo también que Isaac podía haber dicho, por favor, papá, que tú estás loco. Pero ¿por qué no? A los dos, dice que Isaac se le enseñó desde su niñez a hacer prontamente, hacer la cosa con obediencia. No es que voy ahora. No, a él le decían algo y seguido lo hacía. Y ese es un ejemplo para uno como padre. Enseñar a los niños desde pequeños. Bueno, dice el Espíritu, pero decía que desde el vientre se debe de instruir al niño. Dice que dice el ángel que él obedecía pronto y confiadamente. O sea, él confiaba en su papá. Él sabía que su papá lo amaba y que no iba a hacer las cosas así por así. Y imagínense también el último momento, dice, cuando él le dio cuando el papá le tuvo que amarrar las manos, cuando dice que las últimas palabras, ¿cuáles fueron las últimas palabras entre padre e hijo? Y una cosa, Isaac no tuvo en el altar, como lo figuran también, que cuando tenía el cuchillo, Dios le habló, y Abraham, ¿qué tú haces? No, eso no fue así, ¿no? Abraham había levantado el cuchillo. Bueno, yo sí que estaba en el altar. Pero no levantado, pero no dije que estaba ya al punto ya de apuñalarlo. Sí, debe apuñalar. Fue el ángel que lo detuvo. Esa parte la dibujan bien. Pero léete Génesis 22:13. No, entonces léete lo del 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, dijiste al 13. Sí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Una cosa importante. Ahí está, él tomó el cuchillo, él lo tomó, pero él no hizo que le iba a hacer así y estaba así. Es que no puede ser así porque entonces la sangre tiene que salir, tiene que ser degollada para que la sangre fluya. Él tomó el cuchillo. Yo pienso, Jenny, que cuando... No es de que toma el cuchillo y te voy a dar una puñalada en el corazón o en la barriga. Sí que tenía el cuchillo aquí ya. No, él no tenía el cuchillo aquí. Él tomó el cuchillo en la mano, ya listo para hacer eso. Para coger así. Sí, para hacer... Él tomó el cuchillo en la mano, porque una cosa es que yo tomo este vaso. Mira, yo tomo el vaso. Pero una cosa es beber. Él no estaba aquí ya con el cuchillo. Porque imagínate, el cuchillo ya estaba aquí, estaba ya cerca. Solamente faltaba hacer. Pero no es como lo pintan, que lo hacen así para cuchillarte, no, porque la sangre tiene que salir. La sangre tiene que brotar.
Bueno, y aquí cuando apareció el carnero, ahí fue que... ¡Igor! ¿Qué representa el carnero? A Cristo. Isaac representa a Jesús hasta que aparece el carnero, ¿sí o no? Isaac representa a Jesús, pero cuando aparece el carnero, Es el carnero. ahí se aparece ahí ya no representa más a Jesús. Pero una cosa que pasamos siempre de alto, y es que Génesis 21:9, ¿qué decía Jenny? Génesis. ¿Génesis qué? 21:9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Mateo 27, búscate Mateo 27:41. Mateo 27, del 29 al 31 dice, y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían, viva el rey de los judíos. También lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Mateo 27:41, Jenny. De esta manera, también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían. En mi versión dice, de la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos, y decían. O sea, los dos recibieron burlas. Isaac recibió burla de Ismael y Agar. Y Jesús recibió burla por todos. Todavía recibe burlas. ¿Tú te habías fijado en eso? Sí. Sorprendida, ¿no? Sí. No sabía que había llegado tan lejos porque tú eres lenta en eso. Mira, ella se ríe. Ya lo sabe. Pero otra cosa es que Isaac, además de representar a Jesús, también representa a cada uno de nosotros. ¿Quién? Porque cada uno de nosotros debemos morir cada día. Amén. Y otra cosa que yo agregué en esto fue que Abraham sabía que la tierra prometida no era Canaán, sino que la tierra prometida es el mundo. Y en eso voy a unos versos bíblicos. Jenny, búscate Hebreo 8:16. 11. Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí se ve, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Hebreo 11, del 8 al 16, Jenny. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos,
y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Por qué tú te silencias? Bueno, lo que viene aquí se puede ver que Abraham sí sabía de que la herencia nuestra es este mundo, que esta es la verdadera herencia. Él sabía, y él no se fue a profecía cuando decimos en profecía que vamos a un apocalipsis, que vamos a estar 1000 años en el cielo y después vamos a bajar aquí, no. Abraham sabía que la herencia de él era el mundo, este mundo. Imagínense cuando Adán, ese tiempo de resurrección, cuando estemos con Abraham, que él se mantuvo firme, fue el padre de la fe. Él fue probado varias veces. Él fue probado 3 veces fueron. 3 veces. La primera vez fue con, Jenny me está mirando, con Sara. Él no confió en Dios. Él dijo, él mintió. Él habló mentira. Bueno, no habló mentira. No, él no habló mentira. Pero él no confió. Él no dijo, es mi esposa, sino que ocultó eso. ¿Y con quién fue? Él omitió información. ¿Y con quién fue? Y el rey de Isaac hizo lo mismo con él, con el rey de se me olvidó, pero yo sé, porque hicieron un pacto ellos. Se me olvidó el nombre de él. ¿Con quién fue, Jenny? Abimelech. Abimelech. Mira, yo le iba a decir, pero se me fue Abimelech. Ese fue lo primero, la primera prueba de Abraham. La segunda prueba fue que él no fue paciente a esperar en Dios. Quizás Dios en su corazón podía escuchar que Abraham decía, pero mira, ¿con quién yo voy a tener un hijo si Sara no tiene hijo ni nada? O sea, Dios conoce nuestro corazón y quizás esa fue la segunda prueba. Él no tuvo perseverancia. Él escuchó a Sara cuando Sara le propuso seguidamente, como Eva le propuso a Adán la manzana. Sara le propuso a Abraham, duérmete con mi esclava para tener un hijo. ¿Tú no te habías fijado en esto, Jen? Sí, yo me he fijado que las mujeres no llevan el cotar. Con Eva y Adán. No he llegado ahí. Yo lo hice ahora, fue que me puse a empezar. Mira. Mira, tiene una similitud, ¿eh? Porque Eva engañó a Adán, le dio la fruta prohibida, y Sara realmente Adán no fue engañado. Él sabía, él sucumbió a los deseos de Eva, como Abraham sucumbió a los deseos de Sara. ¿Está bien? Sí, mejor. Y la última prueba de Abraham, en esas 2 pruebas él falló. Y eso se puede ver toda la desgracia que le trajeron, lo de Agar con Ismael en su matrimonio. Y la última prueba de Abraham fue la entrega de su hijo, el sacrificio de su hijo, porque él lo sacrificó en su corazón. Y es algo que dice que Jenny una vez me dijo, hace mucho, pero lo dijo, no me recuerdo. Cada vez el Señor nos pone una prueba. Y si nosotros no pasamos esa prueba, nos la vuelve a poner, pero más difícil. Cada vez lo va a poner más difícil y uno lo pone a mirar bien y es la misma prueba.
Es casi lo mismo, pero cada vez nos lo ponen más difícil. Y cuando nosotros pasamos esa prueba, ya, ahí no nos vuelve a dar la misma prueba. Y eso se puede ver en Abraham. Es una vez Jenny y yo estamos, no sé por qué estamos hablando de eso, hablamos de Abraham, que la primera prueba fue fácil, la segunda y después la última fue la más difícil. Y hubo otras personas más que estuvimos hablando ese día, Jenny y yo, de que cada vez si nos mandas pruebas y si nosotros fallamos nos la ponen más difícil. ¿Algún comentario, hermana Jenny? Estoy satisfecha. ¿Estás satisfecha? Muy bien. Yo voy a compartir el PDF con todos. Espero que haya sido que pueda ser de bendición para la vida espiritual y que estudiemos más, porque todo esto fue a base un día. Yo me desperté pensando en Isaac y Jesús. Y empecé con esto de curiosidad, de buscar. Y le doy gracias a un sábado que estuvimos con el grupo hablando de esto en la mañana. Ruth Domínguez, que fue la que se dio cuenta de las burlas, que Isaac recibió burlas como Jesús recibió burlas. A la hermana Jenny, mi compañera en crímenes. Jenny, mi compañera en crímenes, que siempre estamos estudiando de vez en cuando y con preguntas y esas cosas. Y bueno, vamos a seguir estudiando porque es de la única manera que no podremos ser engañados y que Dios permita que las pruebas que nos da cada día que podamos salir triunfantes. Amén. Y a Cotoco, que estuvo aquí molestando. ¿Oramos? Oramos. Así. Te toca. Amado Dios que está en las alturas de los cielos, te doy las gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu amor, protección y cuidado. Gracias, Señor, porque siempre está a nuestro lado, Señor, aunque no lo merezcamos. Señor, te pido que perdones nuestros pecados, que limpie nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, saca toda inmundicia y ayúdanos, Señor, a tener por lo menos una sola similitud con Jesús, Padre mío, que podamos estudiar más tu santa palabra, que tu sagrada escritura, Señor, que tú nos has dejado, podamos estudiarla, podamos sacar, Señor, las cosas que debemos cambiar en nuestro corazón y que podamos tener sabiduría para poder entender, Señor, pero sobre todo para poner en práctica. Ayúdanos, Señor, a ser como Isaac y a ser como Abraham, Señor, a obedecerte a ti en primer lugar. Y que cada día, Señor, podamos sacrificarnos, Señor, sacrificar nuestro yo. Guíanos, Señor, bendice a nuestros hijos. Bendice a tus dirigentes de iglesia, Señor. Suple sus necesidades. Y, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, bendícela, Padre mío. Y permite, Señor, que podamos unificarnos y que podamos ser parte de tu remanente. Gracias, Señor. Y no permitas que nos alejemos de ti. Por Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Este es la primera estudio presentado por Jenny y yo. Aunque Jenny no quiere, así que lo que vean esto, díganle, Jenny, hagan otro así, hagan otro. Mayra, usted también. Usted parte del grupo, Mayra. Ya, Jenny.